Gracias, Humberto. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a comentar las modificaciones de la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales, realizada por la Ley 27.743, título 3, publicada en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio, y el Decreto 608, publicado el pasado viernes 12 de julio. Comencemos por el capítulo 2 del título 3 de la Ley 27.743. Se aumentan ya a partir del periodo fiscal 2023 los mínimos no imponibles aplicables. El mínimo no imponible general pasa a ser de 100 millones de pesos. Recordemos que antes de la modificación de la ley, el mínimo no imponible era de aproximadamente 27 millones de pesos, o sea, el incremento es significativo. Y también se aumenta el mínimo no imponible para el inmueble destinado a casa-habitación, que de 127 millones aproximadamente se eleva a 350 millones de pesos. Reitero, esto ya es aplicable para el periodo fiscal 2023. A partir del periodo fiscal 2024, estos importes se actualizarán por aplicación del índice de precios al consumidor. Se modifica, se elimina, mejor dicho, el tratamiento diferencial más gravoso para los bienes en el exterior. Recordemos que los bienes en el exterior estaban sujetos a alícuotas variables del 0,7 al 2,25% en función del valor de los bienes del país y del exterior. Se elimina entonces el tratamiento diferencial para los bienes en el exterior. Por lo tanto, a partir del periodo fiscal 2023, se aplican sobre el valor total de los bienes del país y del exterior, excepto las participaciones societarias comprendidas en el artículo 25.1 de la Ley del Impuesto, en la medida que exceda el mínimo no imponible de 100 millones de pesos, las escalas que contempla la ley que estamos comentando. A partir entonces del periodo fiscal 2023, en concreto para este año, se elimina el último tramo de la escala que estaba vigente con anterioridad, esto es la alícuota del 1,75%, por lo tanto, de 6 tramos quedan 5, la alícuota más gravosa pasa a ser el 1,5%. A partir del año siguiente se elimina también el último tramo, quedan 4 tramos de escala, la alícuota más alta es el 1,25%. Periodo fiscal 2025, quedan 3 tramos de escala, la alícuota marginal más alta es el 1%. Y 2026 finalmente quedan 2 tramos de escala, alícuotas del 0,5 y 0,75%. Y el año 2027, que es el último año de vigencia del impuesto, se aplica el 0,25%, alícuota proporcional, solamente aplicable para el año 2027, último año, reitero, de vigencia del impuesto. A partir también del año 2024, los montos de las escalas se actualizan de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor. Veamos ahora el capítulo 1 del título 3 de la Ley 27.743, con las modificaciones o aclaraciones, mejor dicho, efectuadas por el Decreto 608, publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial. Este capítulo establece un régimen especial de ingreso del impuesto. ¿Cuáles son los sujetos comprendidos en este régimen especial? Las personas humanas y las sucesiones indivisas residentes en el país al 31 de diciembre del 2023. También las personas humanas que, no siendo residentes en el país al 31 de diciembre del 2023, lo hubieran sido con anterioridad a esa fecha. Si estos sujetos, personas humanas no residentes en el país al 31/12 de 2023, que hubieran sido residentes en el país con anterioridad, adhieren a este régimen especial, a partir del 1 de enero del 2024 se consideran residentes fiscales en Argentina a efectos de la ley del impuesto a las ganancias. Y en lo que respecta puntualmente al impuesto sobre los bienes personales, se considerarán residentes fiscales en Argentina para los periodos fiscales comprendidos en este régimen especial, esto es 2023 a 2027.
¿Cuál es el periodo de opción para poder adherirse a este régimen especial? El ingreso obviamente es optativo y el decreto 608 establece que la adhesión opera hasta el 30 de septiembre del 2024 por los bienes no regularizados por el título 2 de la ley. Este es el régimen especial de regularización de activos, blanqueo. Mientras que por los bienes regularizados por el título 2 de la ley, el plazo es hasta el 30 de abril del 2025, que es el plazo previsto para la presentación de la declaración jurada del régimen de exteriorización de activos de la última etapa, de la etapa 3 prevista en la ley. ¿Cuáles son los periodos fiscales comprendidos? Con carácter general, 2023 a 2027, 5 años, mientras que para los bienes regularizados por el título 2 de la ley, los periodos comprendidos son 2024 a 2027, esto es 4 años. ¿Cómo se determina la base imponible en el caso de este régimen especial de ingreso del impuesto? Estamos hablando de personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. Debemos considerar la totalidad de los bienes existentes al 31 de diciembre del 2023 en el patrimonio del contribuyente. Estos bienes deben valuarse de acuerdo a las normas de evaluación de la ley del impuesto sobre de la ley del impuesto sobre los bienes personales. No se computan los bienes exentos, entre ellos las acciones y las participaciones societarias, y en el caso particular de determinados bienes, se requiere a efectos de que no se computen en la base imponible que tales bienes se encuentren en el patrimonio del contribuyente con anterioridad al 10 de diciembre del 2023. ¿Cuáles son los bienes exentos que tienen esta restricción a efecto del cómputo como bienes exentos? Se trata de los títulos públicos, de las obligaciones negociables emitidas en pesos, que cumplan los requisitos de la Ley 23.576, la tenencia de cuota partes de fondos comunes de participación, de certificados de deuda, certificados de participación en fideicomisos financieros con activos subyacentes principales exentos y otros instrumentos financieros que indique el Poder Ejecutivo y que estén emitidos en pesos. Bueno, solamente estos activos financieros se encuentran sujetos a la restricción de que deben estar en el patrimonio del contribuyente al 10 de diciembre del 2023 para que puedan ser considerados exentos a efectos de la determinación de la base imponible en el caso del régimen especial de ingreso del impuesto. Se deducen los montos vigentes para el periodo fiscal 2023 de los mínimos no imponibles, 100 millones el general, 350 millones en el caso del inmueble destinado a casa habitación, y el monto resultante se multiplica por 5, porque son 5 años los comprendidos en el régimen, y la alícuota aplicable es el 0,45%. El decreto 608 establece como condición para poder optar por este régimen especial de ingreso del impuesto que el impuesto del periodo fiscal 2023 debe ser debe ser positivo, 1 o más, para que se pueda hacer uso de esta opción. Es decir, si no hay impuesto determinado por el periodo fiscal 2023, no se puede optar por adherirse a este régimen especial de ingreso del impuesto. Esto, reitero, lo establece el decreto 608. Los bienes que se regularizan por la sección 2 del capítulo 5, esto es el blanqueo, no integran la base imponible, están sujetos a un tratamiento diferencial que ahora vamos a comentar. ¿Cómo se determina la base imponible en el caso de los bienes regularizados por el título 2 de la ley? Debemos tomar el valor expresado en dólares de los bienes regularizados y esto, conforme lo establece el decreto 608, debemos convertirlo a moneda local de acuerdo al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina correspondiente al último día hábil anterior a la fecha de presentación de la declaración jurada de la respectiva etapa de regularización de activos del título 2. Recordemos que hay 3 etapas previstas en el régimen de regularización de activos. Cada una de las etapas tiene una fecha diferente de presentación de la declaración jurada. Bueno, debemos tomar el tipo de cambio del día anterior a la fecha
de presentación de la declaración jurada de acuerdo a la etapa de regularización de que se trate. En el caso de los bienes entonces blanqueados, el valor resultante así determinado se multiplica por 4 porque son 4 los periodos fiscales comprendidos, 2024 a 2027, y la alícuota aplicable es el 0,5%. Como ya comentaba, 4 son los periodos fiscales comprendidos, 2024 a 2027. Se pueden computar los créditos fiscales a efectos de deducirlo del importe a pagar por el periodo fiscal 2023. ¿Cuáles son los créditos fiscales computables? Los anticipos ingresados, pagos a cuenta, las percepciones sufridas y los saldos a favor de libre disponibilidad existentes a esa fecha. Hay un pago inicial que prevé el régimen que no debe ser inferior al 75% del impuesto a determinarse. En el caso de que el pago inicial resulte inferior al 75%, el contribuyente puede optar por no ingresar al régimen, en ese caso el pago inicial ingresado lo computará como pago a cuenta de otros impuestos, o también puede optar por mantenerse en el régimen, en cuyo caso debe ingresar la diferencia de impuesto no ingresada con más el 100%, una suerte de multa que se establece, y este incremento del 100% no puede ser computado, obviamente, como pago a cuenta del impuesto. El decreto 608 establece que el vencimiento para ingresar a este régimen especial de ingreso del impuesto opera conjuntamente con la fecha de vencimiento prevista para la presentación y pago de la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales del periodo fiscal 2023, esto es del 26 al 28 de agosto de este año, de acuerdo a la terminación del quit. ¿Qué pasa si no se ingresa el pago inicial en el plazo legal establecido? Se pierden los beneficios del régimen. Y por los bienes regularizados por el título 2, blanqueo, deberá ingresarse el pago inicial hasta el 31 de marzo del 2025, únicamente por los bienes por los que el contribuyente hubiera adherido en esta etapa 3 del régimen. No está previsto entonces pago inicial por los bienes regularizados en la etapa 1 y 2 del título 2 de la ley que estamos comentando. ¿Cuáles son los beneficios de este régimen especial de ingreso del impuesto? Se excluye del impuesto por los periodos fiscales 2023 a 2027. Esto incluye la obligación de presentar las declaraciones juradas, determinar la base imponible, el impuesto resultante, el pago del impuesto y los anticipos, y cualquier otra obligación vinculada con el tributo o con cualquier otro tributo nacional que se aplique en esos años sobre el patrimonio del contribuyente. El decreto 608 aclara, esto es importante, que el beneficio se extiende a la sucesión indivisa del contribuyente adherido al régimen. La sucesión indivisa rige desde la fecha de fallecimiento del contribuyente hasta la fecha en que se dicta la declaratoria de herederos o se aprueba el testamento. Bueno, la sucesión indivisa tiene el mismo beneficio, no debe pagar el impuesto en la medida en que el causante se hubiera adherido a este régimen especial de ingreso del impuesto. Y también aclara que el beneficio se extiende a los herederos que también hubieran adherido al régimen. Esto es, una vez que la sucesión indivisa deja de existir porque se aprueba el testamento, en ese caso, bueno, los herederos incorporarán los bienes a su patrimonio, y en la medida en que hubieran adherido al régimen tampoco deberán tributar ningún impuesto adicional por los bienes que así se incorporen a su patrimonio. Un beneficio muy importante también a tener en cuenta es el de estabilidad fiscal. Esto es, hasta el año 2038, respecto del impuesto sobre los bienes personales, si se estableciera, y de todo otro tributo nacional que se cree y que grave todos o cualquier activo del contribuyente, bueno, esto está cubierto por el beneficio de estabilidad fiscal. Y es importante tener en cuenta que a efectos de la cuantificación de la carga fiscal máxima soportable, el valor del patrimonio sobre el que pudiera recaer este impuesto patrimonial debe calcularse de acuerdo a la ley del impuesto sobre los bienes personales vigente en el periodo fiscal 2024.
A partir del 2028 hasta el 38, la alícuota máxima aplicable es el 0,25%. Quiere decir que si en esos años se estableciera un impuesto patrimonial que grava algunos bienes del contribuyente o la totalidad, la alícuota máxima admitida sería del 0,25% por este beneficio de estabilidad que prevé el régimen especial de ingreso del impuesto. Hay un caso particular que debemos considerar, que es el tratamiento de las donaciones y otras liberalidades, entendiendo por liberalidad cualquier transferencia a título oneroso inferior a valores inferiores a los de mercado a la fecha de la transferencia. Se dispone que en el caso de que un sujeto adherido al régimen acepte antes del 31 de diciembre del 2027 una donación de un sujeto no adherido al régimen, deberá tributarse un impuesto adicional, excepto que se trate de donación de acciones o participaciones en sociedades argentinas o en fideicomisos del país, o en el caso de bienes exentos en cabeza del donante. Esta última exclusión la prevé el decreto 608, sería el caso, por ejemplo, de la donación de un inmueble rural de un padre adherido al régimen a un hijo que no se encuentra adherido. Como el inmueble rural está exento en cabeza del donante, el hijo no deberá tributar este impuesto adicional por el inmueble rural recibido en donación. ¿Cuándo se aplica esta suerte de excepción al tratamiento de los incrementos patrimoniales posteriores al 2023? Solamente cuando el donatario sea pariente dentro del cuarto grado de consanguineidad del donante, o se trate de su cónyuge, excónyuge o conviviente o exconviviente al momento de la donación o de la transferencia onerosa a valores inferiores a los de mercado. ¿Cómo se calcula el impuesto? Aplicando la alícuota del 0,45% si el donatario no hubiera regularizado bienes por el título 2, o el 0,5% si lo hubiera hecho. Esta distinción de alícuotas la hace el decreto 608. Estas alícuotas se aplican sobre el valor de los bienes transferidos a la fecha de la donación, valuados de acuerdo a las normas de evaluación del título 2, regularización de activos, debiéndose multiplicar por el número de periodos fiscales que resten para completar el periodo alcanzado por este régimen especial. La ley contempla beneficios a contribuyentes cumplidores. ¿Qué se entiende por contribuyente cumplidor? Aquel contribuyente que no hubiera regularizado activos por el título 2 de la ley y además debe haber presentado y cancelado antes del 31 de diciembre del 2023, si estuviese obligado a ello, las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales por los periodos fiscales 2020 a 2022. Cuando habla de cancelación, el decreto 608 aclara que debe entenderse por impuesto cancelado el pago total del gravamen antes del 31 de diciembre del 2023. Consecuentemente, si hubiese un plan de pagos vigente con cuotas pendientes de ingreso al 31 de diciembre del 2023, no sería considerado contribuyente cumplidor porque no estaría pagado el total del impuesto con anterioridad al 31 de diciembre del 2023. ¿Cuáles son los beneficios que se contemplan? Reducción del 0,5% de la alícuota del impuesto por los periodos fiscales 2023 a 2025. Y los responsables sustitutos comprendidos en el primer párrafo del artículo 25.1 de la ley, esto es, acciones, participaciones societarias, que encuadren al 31 de diciembre de cada año, esto lo aclara el decreto 608, en la categoría de micro, pequeñas y medianas empresas, según el artículo primero de la ley 25.300, tendrán una reducción del 0,125% de la alícuota del impuesto. Es decir, en lugar de ingresar el 0,5%, deberán ingresar el 0,375% por los periodos fiscales 2023 a 2025. El decreto 608 incorpora las escalas aplicables para el contribuyente cumplidor 2023, 2024 y 2025. Se reducen las alícuotas en el 0,5% en cada uno de los tramos de esos años. Lo pueden ver en el material.
2026 no hay alícuota diferente, por lo tanto se aplica la escala general de, de la ley, y para el 2027 la alícuota proporcional del 0,25%. Y ya para terminar, veamos algunos aspectos a tener en cuenta a efecto de evaluar la conveniencia de adherir a este régimen especial de ingreso del impuesto. El primer aspecto a considerar es el ahorro a obtenerse, y este ahorro es variable en función de la situación y de la escala aplicable en cada caso. Si nosotros consideramos la alícuota del 0,45% y lo multiplicamos por 5, eso nos da una alícuota total a ingresar del 2,25% sobre la base imponible que debemos determinar. Si se trata de un contribuyente cumplidor y consideramos la alícuota marginal más alta aplicable en los años 2023 a 2027, tendremos una alícuota total del 3,25%. Aquí la diferencia no es tan significativa, pero si se trata de un contribuyente no cumplidor, por ejemplo, por haber adherido al blanqueo o por no haber presentado y pagado las declaraciones juradas de bienes personales de 2020 a 2023, las alícuotas marginales más altas harían que se tenga que ingresar un 4,75%. Aquí la diferencia sería mucho más significativa. De todas maneras, debemos analizar cada caso en particular en función de la escala aplicable en cada supuesto, a efectos de estimar el ahorro fiscal a obtenerse si se ingresara en este régimen especial. Otro aspecto importante a considerar es si se tienen expectativas de incrementos sustanciales del patrimonio de aquí hasta el 31 de diciembre del 2027. Obviamente, si hay incrementos patrimoniales importantes, la conveniencia es más alta porque no se tributará por ese incremento patrimonial. Por el contrario, si se esperan disminuciones del patrimonio, por ejemplo, por consumo del mismo, bueno, en ese caso la conveniencia será menor porque habremos pagado por un patrimonio que luego dejará de existir. También debemos tener en cuenta si pueden existir o no variaciones cualitativas de la conformación del patrimonio. Por ejemplo, podemos tener activos exentos al 31 de diciembre del 2023, por ejemplo, un inmueble rural que estemos vendiendo en el 2024 y transfiriendo los fondos de la venta, por ejemplo, al exterior a efecto de invertir en bonos del Tesoro americano o en títulos valores. También aquí la conveniencia es más alta porque tampoco estaremos pagando por esa variación cualitativa del patrimonio de pase de bienes exentos a bienes gravados con posterioridad al 31 de diciembre del 2023. Un aspecto muy importante a tener en cuenta también en la evaluación es la sustancial brecha cambiaria que existe en la liquidación de este impuesto por el periodo fiscal 2023. Tengamos en cuenta que para los bienes en el exterior el tipo de cambio aplicable es de 800 pesos aproximadamente, evaluación del tipo de cambio oficial al 31 de diciembre del 2023. Actualmente el dólar contado con liquidación está aproximadamente en 1.300 pesos. Esta brecha cambiaria, que es sustancial en este año, yo diría, si la inflación se reduce sustancialmente, si se elimina los distintos tipos de cambio en el futuro, es un aspecto importante a tener en cuenta porque no se dará en ejercicios siguientes y por lo tanto es un aspecto importante en favor de la conveniencia de adhesión a este régimen especial. Y finalmente, otro aspecto importante a tener en cuenta es el beneficio de estabilidad fiscal que se contempla del 2028 al 2038. ¿Por qué? Porque se establece que la alícuota máxima de carga fiscal soportable será del 0,25% por estos años. Por lo tanto, si se estableciera un impuesto patrimonial que grave algunos o la totalidad de los bienes del contribuyente, la alícuota máxima prevista no debiera superar el 0,25%, que es la alícuota máxima que prevé este régimen especial de ingreso del impuesto. De todas maneras, reitero, hay que analizar cada caso en particular, pero pareciera que es altamente conveniente, diría, en la mayoría de los supuestos que nos tocará analizar cuando liquidemos este periodo fiscal 2023. Bueno,
Nada más, quedo a disposición para las preguntas que quieran formularme. Muchas gracias. Sí, muchas preguntas sobre el tema tratado. ¿Qué pasa con los fondos repatriados para pagar una alícuota inferior en bienes personales y que ahora no tiene sentido? ¿Qué pasa si los fondos se retiran del banco? En realidad dejó de tener sentido, sí, la repatriación para pagar una alícuota inferior del impuesto como consecuencia de la reforma. El texto del artículo 25 fue modificado y ya no se establece más ese tratamiento diferencial, bienes en el exterior, bienes en el país. Por lo tanto, los fondos pueden ser retirados en cualquier momento del banco. No tiene esto ninguna consecuencia y el banco de ninguna manera puede oponerse a que el contribuyente retire los fondos depositados en su cuenta. Se puede ingresar al régimen si el saldo a favor de libre disponibilidad y percepciones sufridas superan el monto a pagar total de los 5 años. Entiendo que sí, ni la ley ni la reglamentación establecen ninguna restricción sobre el particular. Lo que sí, la reglamentación de la AFIP debiera establecer cómo aplicar el crédito fiscal al pago a cuenta y al pago del saldo a ingresar cuando se presente la declaración jurada del impuesto. ¿Qué pasa si con posterioridad se detecta un error en el cálculo de la base imponible por criterio de evaluación? ¿Se pierde el beneficio del régimen? Tampoco esto está previsto ni en la ley ni en el decreto reglamentario. En mi opinión, lo razonable sería que debe ingresarse la diferencia de impuesto con más los intereses y eventualmente el fisco podrá aplicar una multa justamente por el ingreso en defecto del impuesto. ¿Qué pasa con participaciones societarias de sociedades que no son pymes? ¿Cuál es la tasa a aplicar a partir del 2024? No se modificó la ley en este punto, es el 0,5 por año hasta el año 2027, último año de vigencia del impuesto. Para 2023 inmuebles, ¿sigue siendo aplicable el tope de evaluación fiscal 2017 actualizado por el índice de precios al consumidor? Sí, no se modificó. A efectos del régimen se aplican las reglas de evaluación de la ley del impuesto sobre los bienes personales, incluyendo en particular cómo deben evaluarse los inmuebles del país. Inmuebles rurales y bonos nacionales están gravados a efectos del régimen. El inmueble rural no es una exención que también se aplica a efectos de determinar la base imponible del régimen especial de ingreso del impuesto. ¿Qué pasa si se dona el inmueble rural? ¿Debe pagarse el impuesto especial a las donaciones? Se trataría del caso de un donante que no está adherido al régimen, le dona a un pariente adherido al régimen. Este no debe tributar el impuesto especial a las donaciones porque se trata de un bien exento en cabeza del donante. En el caso particular de los títulos públicos, están exentos en la medida en que hayan sido incorporados al patrimonio del contribuyente con anterioridad al 10 de diciembre del 2023. En el régimen especial de ingreso del impuesto, los bienes recibidos por herencia de un contribuyente que no ingresó al régimen a heredero que sí entró, ¿debe éste tributar el impuesto? No, no debe tributar el impuesto porque el heredero se adhirió al régimen especial de ingreso del impuesto. ¿El beneficio del contribuyente cumplidor es para todos o solo para los que adelanten el pago por 5 años? En realidad, los que adhieren al régimen pagan el 0,45 por año por 5 años, esto es el 2,25% por el total de los años comprendidos. Los que no adhieren al régimen son los que tienen el beneficio de contribuyente cumplidor de ver reducida la alícuota aplicable en el 0,5 por los años 2023 a 2025. Por lo tanto, el beneficio en realidad es para los contribuyentes cumplidores que no adhieran al régimen especial de ingreso del impuesto. Los residentes en el exterior pueden adherir al régimen considerándose residentes fiscales argentinos. Solo deben pagar por los bienes en el país. Lo deben hacer a través del responsable sustituto.
En realidad, los residentes en el exterior pueden adherir al régimen en la medida en que con anterioridad al 31 de diciembre del 2023 hubieran sido residentes fiscales en el país. Tienen la opción de ingresar o no al régimen especial de ingreso del impuesto. Si lo hacen, deben tributar por la totalidad de su patrimonio, país y exterior, existente al 31 de diciembre del 2023 y de corresponder deberán designar un responsable para el cumplimiento de todas las obligaciones de determinación e ingreso del impuesto de este régimen conforme lo determine la reglamentación de la AFIP que todavía no ha sido dictada. Un contribuyente que fallece en el año 2024 puede entrar por sus bienes al 31 de diciembre del 2023 al régimen. Así sus herederos quedan liberados del pago, ya que ellos ingresarían también al régimen por sus bienes al 31 de diciembre del 2023. Sí, el contribuyente puede adherir al régimen por sus bienes al 31 de diciembre de 2023. Si esto así ocurre, la sucesión indivisa tampoco deberá tributar el impuesto y los herederos tampoco tributarán por haberse también adherido al régimen conforme la opción que hubieran ejercido. Y finalmente, si se adeudan intereses por la declaración jurada de bienes personales de 2021, que se pagó tardíamente, ¿se cumple con el requisito de ser contribuyente cumplidor? Sí, lo que debe estar ingresado al 31/12 de 2023 es la totalidad del capital del impuesto por los años 2020 a 2022 del impuesto a los bienes personales, pero no así los intereses. Por lo tanto, si se adeudan intereses, eso no impide que se encuadre como contribuyente cumplidor. Más allá de eso, los intereses quedaron condonados por la moratoria por haberse pagado el capital con anterioridad a su vigencia. Pero efectivamente sería también contribuyente cumplidor pese a esa deuda por intereses. Bueno, nada más, esto es todo. Gracias. Muchas gracias.